Ahora sí les voy a hablar de cuáles son sus cuidados básicos, lo que más nos preocupa, pero qué es lo que le pasa a mi suculenta. A mí, ¿por qué no se me dan las suculentas? ¿Por qué siempre se me pudren? ¿Por qué se me estiran? ¿Por qué se ponen como aguadas? ¿Por qué las compro en el vivero y están siempre tan hermosas, así, apretaditas, gorditas, bellas, y llegan a mi casa y... Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, un canal de jardinería en el que juntos aprendemos. Mi nombre es Sandra y hoy les traigo un video de esos así, sencillitos, sabrositos. Vamos a hablar de suculentas. ¿Qué son las suculentas? Es que en todas partes oímos de ellas. Y bueno, ¿eso cómo se cuida? ¿Por qué me da tanta dificultad cuidar mi suculenta? Si quieres saber todo lo que tengo para mostrarte hoy, entonces quédate hasta el final. ¿Tú qué pensarías si yo te digo que esto es una suculenta? Ok, esta también es una suculenta. ¿Esta? ¿Suculenta? Otra suculenta. Pero ¿a que no me crees que esta es otra suculenta? Sí, no me crean, también es una sucu. Ahora, háblame de esto. ¿Ah? ¿La conocías? ¿Sí? Bueno, entonces si la conocías, sabes que esto tan extraño, pero tan hermoso, también es una suculenta. Ahora, pues, entre cosas raras y raras, miren esta. ¿Ah? Todas estas son, yo les digo, piedrisuculentas. Sí, son suculentas y son súper extrañas y hermosas. Esas son todas unas mamacitas. Yo digo, pero Ave María, qué cosas tan hermosas. Y de suculentas, en suculentas hay un montón. Ya les voy a mostrar. ¡Ja! Ahora háblenme de esto. Díganme esto. Miren, 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 miren. Miren qué cosa tan divina. Miren ese color verde que parece como un verde neón transparente. Y ahora esto. Miren, unos corazoncitos uno al lado del otro. Se llaman conophytums. Y también son suculentas. Parece que les estuviera contando un secreto. Pero no. ¡Ay! Les voy a mostrar una sucu. Mejor dicho, es que tengo tantas que me dan tantas ganas de mostrárselas todas. Pero bueno, les voy a mostrar algunitas para que se sorprendan. Porque, por ejemplo, hay otras que también son suculentas, que son muy conocidas, pero que la gente dice como, ¡ay, eso es un cactus! Sí, pero los cactus también son suculentas. Uno de los más conocidos es este, que le dicen colchón de suegra. Miren cómo se llama, es un ferocactus. Y estos ferocactus son hermosos, pero para mí lo más lindo que tiene, aparte de esas espinas que son súper dolorosas, es que está variegado. Mírenle esas manchas de color que parecen pintadas a mano. Y sí, los cactus hacen parte de la familia de las crasas, de la familia de las suculentas. Mira, es que eso es otra cosa que no me gusta de los cactus, que siempre me mechonean. Si no me chuzan, me mechonean. ¿A qué no saben qué es esto? No, 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 no. No es un cactus, es una euforbia. Y también es una suculenta. Y este. Y este otro. Y este. Y miren estas bolitas tan hermosas. También suculenta. Mejor dicho, me puedo quedar aquí mostrándoles todo el día diferentes especies de suculentas, porque hay un montón. Déjenme contarles que las suculentas tienen miles de especies clasificadas en diferentes familias, entre las que hay aizoáceas, cactáceas, crasuláceas, euforbiáceas, mejor dicho, un montorrontón, como para que a uno le explote la cabeza. Por eso las suculentas se han vuelto tan famosas, porque hay de diferentes, múltiples, una gran cantidad de colores, texturas, formas, cosas que jamás creyéramos haber visto en el mundo vegetal. Pero, y entre todas estas cosas, ¿qué es una suculenta? Pues la palabra suculenta viene del latín suculentus, que significa como
jugoso, como sustancioso, como una cosa llena de mucho líquido. Y sí, las suculentas tienen un órgano especializado en el almacenamiento de agua. Solamente se dedican a ingurgitarse de agua, por eso se llaman suculentas o jugosas o sustanciosas. Y estas son plantas que pueden absorber entre el 90 y el 95% más de agua que cualquier otra planta en el planeta. Por eso, este es el dato más importante. Las suculentas son llamadas así por su gran capacidad de absorber el agua. Y luego les voy a decir por qué este dato es tan relevante. Las plantas suculentas son plantas que habitan generalmente en climas áridos, secos, desérticos, y entonces esta facilidad de almacenar agua en sus tallos y en sus hojas les permite sobrevivir en estos lugares donde hay extensos tiempos de sequía. Por eso es tan importante este dato. Se los digo por segunda vez para que lo tengan en cuenta y no lo olviden. Hay otras suculentas que son llamadas suculentas pubescentes. A mí eso me pareció como un nombre súper sugestivo, pero cuando me puse a investigar, son suculentas cuyas hojas están cubiertas de pequeños vellitos súper hermosos a través de los cuales ellas captan la humedad del medio ambiente y así también retienen agua. Les voy a mostrar una, como una que se llama Echeveria Fantasia Carol. Miren qué cosa más divina. Tiene vellitos por todas sus hojas. Cuando veamos una planta suculenta con estas características, sabemos que es una adaptación o un proceso adaptativo por medio del cual ella también toma agua del medio ambiente. Recuerden que hay una cosa que se llama humedad relativa y es esa cantidad de agua que encontramos en el viento, en el aire, en el ambiente. Ahora sí, les voy a hablar de cuáles son sus cuidados básicos, lo que más nos preocupa, pero qué es lo que le pasa a mi suculenta. A mí, ¿por qué no se me dan las suculentas? ¿Por qué siempre se me pudren? ¿Por qué se me estiran? ¿Por qué se ponen como aguadas? ¿Por qué las compro en el vivero y están siempre tan hermosas, así, apretaditas, gorditas, bellas, y llegan a mi casa y ¡plum! Es que son plantas de climas áridos y desiertos, aunque también hay plantas suculentas que son de páramos, y en los dos lugares hay una alta radiación solar, y son dos cosas que debemos tener en cuenta: la alta radiación solar y la gran capacidad que tiene la planta de sostener dentro de ella un montón de agua. ¿Y eso por qué es relevante? Porque es una de las cosas por las que primero matamos a nuestra suculenta. Sí, yo le digo a la gente que matan a las suculentas o a las plantas de amor, y es por el exceso de riego. Resulta, sucede y acontece que al tener ellas esa capacidad de mantener tanta agua en su interior, estamos acostumbrados con las plantas de follaje a regarlas muchísimo, pero ellas tienen dentro de sí un montón de líquido que les permite sobrevivir a largos periodos de sequía. Entonces, uno de los datos más importantes es el riego. ¿Y el riego cómo? Por ejemplo, ¿cuándo riego mi suculenta? ¿Cómo riego mi suculenta? ¿Y cuánta agua le echo a mi suculenta? Y son preguntas súper fáciles de responder. Vamos a empezar una a una. Vamos a empezar con la más fácil: ¿cuándo riego mi suculenta? Yo he visto en eso de las técnicas de riego de las suculentas un montón de cosas. He visto personas que les echan una cucharadita semanal en el sustrato a la planta. También he visto otras personas que las riegan con un spray. Y también he visto aquellas que lo que hacen es regarlas con un gotero. Tup, tup, tup. Y yo me pregunto, ¿de dónde habrá salido todo eso? Claro, seguramente les han dicho muchas veces en los viveros o otros amigos o personas que son plantas de poca agua. Pero eso sí es en realidad cierto. Yo pienso que más bien es una imprecisión, porque las suculentas, los cactus, las aizoáceas, las crasuláceas, todas esas que están dentro de la familia de las suculentas, son plantas de muchísima agua. Recuerden, ¿cuál es su facultad principal? Guardar agua dentro de sus tallos y dentro de sus hojas. Pero la clave es esta, no lo olviden: la frecuencia. La frecuencia de riego de las suculentas es muchísimo más distante que la de las plantas de follaje tradicional que tenemos en nuestra casa. Y esa es la clave. La suculenta siempre te va a decir cuándo necesita riego. ¿Por qué? Porque sus hojas se ponen más flaquitas, menos gorditas o un poquito arrugaditas. Esa es una de las claves para saber cuándo riegas tu suculenta. Otra, que es la que a mí más me gusta, es
sopesar el pote y darse cuenta que está más liviano de lo normal. Y revisamos el sustrato, si tenemos alguna duda, introducimos un palito y si el palito sale completamente limpio, adivinen qué, momento de regar la suculenta. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Eso depende, también depende de la suculenta. Les voy a mostrar. Por ejemplo, mi Echeveria laui es una planta que es litófila, que quiere decir que ella crece entre las rocas en un lugar específico en México. O sea que ella no es que soporte muchísimo riego con mucha frecuencia. Y si es regada, pues las piedras hacen que rápido el agua se vaya. ¿Eso qué me quiere decir? Que es una planta a la que no debemos mantener mucho tiempo húmeda, ni tampoco regarla con frecuencia, ni tampoco dejarla encharcada. ¿Qué hacemos con la Echeveria laui? Por ejemplo, en mi clima, que es en promedio entre 18 y 24 grados centígrados, yo la riego una vez al mes. Y cuando hace mucho calor, la riego más o menos una vez cada 15 días. Y eso con un poquito de miedito, porque mire, ella tiene unas hojas súper gorditas. Miren qué cosa tan divina. Pero ¿qué me dicen de esta Echeveria Coptum Carrusel? Esto es una cosa muy divina. Yo pienso que esta es una de las plantas más suculentas, más difíciles de cuidar. Yo digo que ya le cogí el tiro. Yo no la riego sino una vez cada 10 días. Y la riego completamente, le echo agua hasta que eso le salga por todos los lados, hasta que yo vea que todo el sustrato está húmedo, porque primero me fijo que el sustrato esté completamente seco y que las hojitas de abajo ya se hayan empezado a arrugar, y ahí la riego. Esta es una planta supremamente sensible al riego. Eso lo sé porque ya he matado como 4, porque tener plantas y hacerles una que otra cosita y perder algunas también nos enseñan cosas. A diferencia de esta que en este momento no me acuerdo el ID, que tiene unas hojas supremamente delgadas y es una planta que requiere un riego con más frecuencia en mi clima. En este momento ella ya me está mostrando que las hojitas de abajo se le están secando y yo llevo más o menos unos 8 días, unos 5 días sin regarla. Entonces esto me quiere decir que esta gorda ya necesita riego, y si me reviso en el sustrato está completamente seco. ¿Qué quiere decir? Que ya tengo 2 claves para regarla y la riego sin miedo. La riego profundamente, que todo el sustrato quede húmedo, pero que no vaya a quedar encharcada, que durante el tiempo del riego y después del riego yo vea que el agua sigue bajando por el agujero. Eso quiere decir que el sustrato que tiene es un sustrato altamente drenante. Estos gordos, por ejemplo, que son cactáceas, que son Astrophytum, este es un Astrophytum onzuca. Como lo pueden ver, él es una suculenta súper gordita, y aparte de eso tiene estas costillitas que cuando él está muy lleno de agua, esas costillitas, mejor dicho, funcionan como un acordeón. Se engordan, se ponen menos profundas y ya sabemos que el cactus todavía no necesita agua. En este momento sus costillitas no están tan marcadas y su sustrato está completamente seco. Yo podría decidir regarlo o dejarlo una semana más sin que él sufra. ¿Qué les parece? No es tan difícil, son bastantes datos, pero lo principal es la buena observación. Una de las suculentas que más dificultad dan en cultivar, esta es mi hojita de apuntes, son las suculentas denominadas rastreras, que generalmente se llaman suculentas colgantes. ¿Como cuáles? Como el collar de corazones, como lo que llaman camándula. El collar de corazones es la Ceropegia woody y la camándula es un Curio rowleyanus. Les voy a mostrar uno que tengo aquí. Este es mi Curio rowleyanus variegado o mi camándula. Miren que sus hojitas están bien gorditas y si nos damos cuenta, ellas desarrollan unas raíces aéreas. Esta es una planta de muy fácil cuidado, pero para el que comienza de primera vez como suculentero, tiende a dejarla morir o a podrirla. ¿Por qué? Porque ella en sus hojitas, que cada una de estas bolitas es una hojita, tiene la capacidad de almacenar mucho líquido y tenemos el temor de que se muera y la regamos con mucha frecuencia, aunque en realidad las suculentas colgantes o rastreras necesitan una mayor cantidad de agua. Lo que podemos aportar es un sustrato que conserve más tiempo la humedad, porque ellas tienen unas raíces muy corticas, como podemos ver aquí. Esta es una raíz. Ellas son de raíces muy superficiales porque, como les decía, son suculentas
rastreras, no colgantes. ¿Qué debemos hacer? Ponerles un sustrato que retenga mayor cantidad de agua y así no vamos a tener problemas de pudrición. Y se hace igual. Cuando sintamos que el sustrato está completamente seco, la maceta liviana o las bolitas un poco más pequeñas de lo que estamos acostumbrados a verlas, sabemos que llegó la hora de regar. Otra de las preguntas que nos hacen con más frecuencia con respecto al riego de las suculentas es: ¿a qué horas riego la suculenta? ¿La riego por la mañana? ¿La riego al mediodía? ¿La riego por la tarde? ¿La riego por la noche? Yo pensaría que todo depende. Primero, si tú tienes tus plantas en el invernadero y el invernadero es completamente cubierto, tú puedes regar en la mañana, cerciorándote sí de que no quede mucha agua en la parte superior de la planta y luego sacándola o soplándola con un soplador o con un artefacto que les voy a dejar por aquí el dibujito. Si las tienes en el exterior, debes tener cuidado de dejarle agua en el ápice si riegas en la mañana. Yo recomiendo que si decides regar en la mañana y tienes tus suculentas en el exterior, riegues muy temprano en la mañana, entre eso de las 4:30 y 5 de la mañana, para que lo poco de agua que quede en la parte superior de la planta alcance a secarse y no se vayan a quemar, generando un efecto lupa de la gota de agua con el rayo de sol de la mañana. Al mediodía yo nunca recomiendo regar suculentas ni dentro del invernadero ni fuera del invernadero, porque en ese momento ellas se encuentran un poquito calienticas. Si tú las tocas, generalmente son las horas de mayor calor entre la mañana y la tarde y podemos, como le decimos nosotros los suculenteros, podrir esas raíces, generar ese choque térmico y hacer que la planta muera. Y si queremos regar en la tarde, también depende de dónde las tenemos ubicadas. Si las tenemos ubicadas dentro del invernadero, se pueden regar en la tarde, siempre teniendo en cuenta, estando afuera o adentro, que la planta se encuentre fría, porque muchas veces las tardes son súper calurosas, la planta se recalienta demasiado y sean las 5 o 6 de la tarde, la planta aún sigue estando y conservando calor. Y si le echamos agüita, pues podemos hacer lo mismo que les dije anteriormente, crear un choque térmico que podría hacer que perdiéramos la planta. Como les reiteré varias veces al comienzo de este video, el agua es el factor más importante en el cuidado de la suculenta, porque aunque la cultivemos en sustratos muy orgánicos, si aprendemos a tener cuidado en el riego, posiblemente no la vayamos a perder. Bueno, otra de las preguntas que la gente me hace con mucha frecuencia es ¿cuánta agua les echo? Y recuerden que todo parte de que hayas dejado secar completamente el sustrato. Si dejaste secar completamente el sustrato, que es el lugar donde está plantada la planta dentro de la maceta, ¿qué debemos hacer? Regarla de manera que todo el pan de sustrato, toda el agua cubra toda la maceta, para que ella pueda tomar de ahí el agua que ha perdido de sus hojas y de sus tallos y mantenerse turgente, sin dejarla encharcada. Por eso es súper importante que revisemos siempre que tengan las macetas agujeros de drenaje. Es súper importante. Otro de los factores cardinales, esenciales, básicos, fundamentales en la buena tenencia y cuidado de las suculentas es la luz. Recuerden lo que les decía al principio del video, que ellas son plantas de lugares áridos y también hay algunas que son de bosques tropicales y otras que son de páramo. En todos esos lugares hay mucha cantidad de luz, hay una radiación de luz alta, sobre todo en los sitios áridos y en los páramos, porque las tropicales generalmente son suculentas de media sombra, que ahorita les voy a contar de ellas. ¿Qué es lo importante? Cuando nosotros compramos una suculenta, generalmente pasa mucho con las echeverias, son plantas que encontramos súper compactas. ¿A qué me refiero con compactas? Que los espacios entre las hojas no se ven o son muy pequeños, pero muchas veces las compramos y las ponemos dentro de la casa, en la sala, en el comedor, al lado del computador para las malas energías, ponemos los cactus y las privamos de la fuente de alimentación única, básica, fundamental que ellas tienen, que es el sol. Ellas necesitan hacer sus procesos de fotosíntesis a través de la luz del sol, porque son plantas de desierto o de páramo, que son lugares altamente iluminados. Por eso debemos tener muy en cuenta el sitio donde vayamos a poner nuestra suculenta. Sí, yo sé que en el vivero te han dicho que la puedes poner en el baño,
y tú la puedes poner en el baño, pero ella no va a sobrevivir mucho tiempo ahí. Y a veces te llevas ese cactus todo redondito, todo precioso, así como una bolita, súper lindo para tu casa, y con el tiempo resulta volviéndose una cosa así larga, larga, y tú crees que el cactus creció, y no. Lo que está haciendo es buscando la radiación solar porque necesita alimentarse. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber qué tipo de suculenta tenemos y a partir de eso saber en promedio cuántas horas de sol al día necesita. Algunas necesitan de 4 a 6, otras de 4 a 8, otras pueden estar al sol pleno, o sea, durante todo el día recibiendo la luz del sol, principalmente las pruinosas, estas gordas que están recubiertas de esta cutícula blanca que ven aquí, que es como un protector solar y también es un protector antideshidratación. Lo que hace es repeler los rayos del sol y evitar que ella se deshidrate y se queme. También hay unas que son suculentas de media sombra. Quiere decir que son suculentas que necesitan el sol pero filtrado y son principalmente las suculentas de las zonas tropicales. Entre esas hay cactus que les llamamos cactus de Pascua, filocactus, ripsalis. Hay un montón de especies que no necesitan estar al sol directamente y que de hecho son epífitas, o sea que se pegan de árboles para vivir. Ay, las suculentas son tan diversas y tan nobles, son las plantas más fáciles de cuidar. Métetelo en la cabeza, porque es cierto. Lo único que tienes que hacer es tener mucho cuidado con el riego y también tener mucho cuidado del lugar donde las pones para que reciban la cantidad de luz que necesita cada una según su especie. Pero yo, ¿cómo voy a saber si yo voy al vivero y cuando, a mí me ha pasado, cuando voy a comprar una suculenta, al comienzo yo decía, ay, ¿y esta suculenta cómo se llama? ¿Suculenta? Esa se llama suculenta. Y yo como... Gracias a Dios fui dando con grupos de Facebook en los que me fui inscribiendo, viendo videos y juntándome con gente que le gustan las suculentas y me fueron enseñando los nombres. Y con esos nombres de las suculentas, lo que yo hice fue empezar a consultar y saber de dónde se originan, cuánto tiempo les gusta de sol, si es de un lugar muy desértico en México, entonces es una planta que puede estar al pleno sol. También aprendí viendo que si tienen esa pruina, que es ese polvito blanco que las cubre, son plantas que pueden estar más tiempo al sol. Si son de estas que son muy gorditas sus hojas, sé que son de aquellas que no necesitan tanto riego, como por ejemplo estos Pachyphytum. Miren estas hermosuras, estas son puras bolitas llenas de agua. Entonces, al ver su morfología, digo, estas plantas necesitan menos riego que otras. Ya les voy a mostrar otras. Además, miren esos tallos, sus tallos también son súper suculentos. A mí me parece que las suculentas son el mejor curso de observación. Ellas le enseñan a uno a entenderlas de manera muy fácil. Por ejemplo, esta echeveria, que ya se las he mostrado varias veces, que es la echeveria laui, tiene unas hojas súper gorditas y aparte tiene pruina que evita que ella se deshidrate. Pero esta Copton Carrousel no tiene tanta pruina y es de hojas más delgadas. ¿Ustedes cuál creen que necesita riego con más frecuencia? Exacto, la que es de hojas más delgadas, de tallo más delgado, que no sé si alcanzan a verlo ahí. Esta tiene un tallo mucho más delgado que el tallo de la laui, que es un tallo gordito. Y ellas mismas nos van contando el chisme de qué es lo que les gusta. Solamente debemos irlas observando. Y por último, para no fallar en el cuidado de la suculenta, es el sustrato. ¿Y qué es el sustrato? Yo se los voy a leer tal cual está en la enciclopedia para no equivocarme. Dice: es el espacio fijo donde se desarrolla la raíz de las plantas, o sea, cualquier medio diferente al suelo, sea natural, mineral, orgánico, que promueven la aireación, retención de nutrientes y agua que le brindan soporte necesario para el desarrollo de la planta. El sustrato es en sí en lo que nosotros sembramos la suculenta. Y sí, las suculentas les gusta un sustrato especial. Hay muchas personas que mezclan la tierra negra con cascarilla de arroz para que el sustrato sea aireado y también drene fácilmente. Otros utilizamos elementos más minerales como son la piedra pómez, la perlita, la vermiculita, la scheolita y un montón de minerales que hay ahora a disposición en los mercados para mezclar nuestro sustrato y que el sustrato quede
más drenante, que quede un sustrato suelto, que cuando tú cojas y lo aprietes y hagas así, el sustrato ¡prum!, se desmorone. Eso nos garantiza que el agua no se va a quedar retenida muchísimo tiempo dentro del pote y no se nos va a podrir la suculenta. ¿Qué sustratos podemos utilizar? Mucha gente utiliza tierra negra de jardín mezclada con alguno de los minerales que les mencioné anteriormente. Otras personas, como yo, utilizamos turba de coco, un vermicompuesto o un humus de lombriz. Utilizo perlita, vermiculita, zeolita, todas las minerales que pueda conseguir en el momento que voy a preparar el sustrato. Si no tienes acceso a alguno de estos elementos, también puedes utilizar la arena de río. Aunque dicen que trae muchos nemátodos, la verdad, todo trae nemátodos. Hay miles de especies de nemátodos. Los que nos tienen que preocupar son los nemátodos noduladores de raíz, que esos habría que hacer un programa entero hablando de ellos. Pero es una opción que podemos usar. No la uso, yo trato de que los sustratos de mis plantas sean sustratos muy minerales y como componente orgánico utilizo el humus y la turba de coco. Cuéntenme ustedes en comentarios qué usan ahí, qué les ha servido, porque yo no soy de esas que sataniza un sustrato u otro, porque cada cual aprende a manejar su sustrato y aprende a manejar sus plantas y tiene éxito en ellas. Yo conozco un montón de cultivadores de suculentas en tierra negra y cascarilla de arroz. Y eso, para algunos coleccionistas es como de cortarse las venas, pero han tenido éxito, les va muy bien y tienen unas plantas hermosas. Así que yo, como callada, porque si funciona, eso es el mejor tapabocas. Otra de las últimas cositas que debes tener en cuenta en el cuidado de tu suculenta es el pote en el que la siembras. ¿Por qué? Porque el pote puede facilitar o evitar la pérdida de agua. Y eso es súper importante en las suculentas, por lo que les conté desde el principio. Ellas les encanta tener agua dentro de sí mismas. A mí me encanta utilizar los potes porosos o semiporosos. ¿A cuáles me refiero? Me refiero a estas, por ejemplo, que es una crásula ovata Gollum o orejas de Shrek, que le dicen comúnmente. Esta es variegada, la tengo súper estresada, por eso está tan amarilla, porque la tengo en el exterior. Es una planta que yo tengo sembrada en una maceta de concreto de mi amiga de Jardín Lovers, Natalie, y miren que ella tiene unos tallos también muy suculentos. No solo sus hojitas son suculentas y llenas de líquido, sino que sus tallos son gorditos y suculentos, o sea, llenos de agua. Entonces yo lo que hago es utilizar un sustrato 50% mineral y 50% orgánico y la pongo encima de todo en un pote de concreto, que es un pote poroso. ¿Por qué? Porque como la tengo en el exterior, yo no puedo controlar los riegos, y si llueve mucho y ella tiene una gran cantidad de capacidad de retención de agua, porque la tengo en un pote plástico que es de hecho impermeable, va a mantener mayor tiempo del necesario húmeda y se me va a podrir. Entonces por eso lo uso. También me encanta utilizar los potes de terracota. Ya les voy a mostrar alguno. Miren, por ejemplo, tengo esta calaverita que tengo hace como 4 años, me encanta, me fascina, y aunque la tengo en el interior del invernadero, como esto es un cactus que tiene demasiada agua en su interior, es bien gordito este redondito, y tenía miedo de perderlo porque es un cactus que yo no conocía cómo funcionaba, entonces lo sembré en este pote que es poroso y le puse un sustrato 50% mineral y 50% orgánico. Aquí ya lleva 1 año y no lo he perdido. Y el que me lo regaló dijo que fácilmente se me iba a podrir. Entonces tú vas moviendo ese tipo de cosas. Es como ecualizar la música de tu equipo de sonido. Tienes que ir viendo tú qué necesitas, dónde la vas a poner, cuánta cantidad de sol, qué tipo de sustrato vas a usar. Si usas mucha tierra negra, yo te recomiendo que uses potes de terracota. Es mejor prevenir. Y ahora las suculentas de colección están bien costosas. Y si no son suculentas de colección, también qué pesar que se le muera a uno la planta, ¿cierto? Sin embargo, yo digo que cada que se le muere a uno una planta es un módulo que uno aprende en la Universidad de Cuidado de Suculentas. En resumen, hay una gran cantidad de suculentas de un montón de variedades que nosotros a veces ignoramos. Por ejemplo, la penca de sábila, que es una planta que casi todo el mundo tiene en su hogar, también es una suculenta. No olvidemos que colgada detrás de la puerta puede morirse porque le hace falta sol y vamos a creer que nos están haciendo un maleficio. Hay cosas que tenemos que conocer, entender,
para así aprender a cuidar. Entonces, no olvidemos estas 3 cosas. Primero, el agua. De la cantidad de agua que la planta retenga, también va a ser la cantidad de agua que ella necesite y la frecuencia. Estemos pendientes de eso. Lo importante es que la planta nos esté mostrando que ya tiene sed, que se ponga arrugadita o que la vean un poco más pequeña. Ahí ya les está diciendo que tiene sed. ¿Y cómo lo confirmamos? Miramos que el sustrato esté seco. ¿Cómo? Con el peso de la maceta, y si queremos estar aún más seguros, metemos un palillito hasta el fondo, bien pegado de la pared de la maceta para no lastimar las raíces, y si sale limpio, pues ¿qué? Ya podemos regar. 2, el sustrato. No olvidemos que es supremamente importante el tipo de sustrato que nosotros utilicemos. ¿Qué es lo más importante del sustrato? Sin importar los insumos que utilices, que sea un sustrato altamente poroso y que no retenga humedad por muchísimo tiempo. A diferencia de las suculentas colgantes, que en realidad son rastreras y necesitan una capa de sustrato más orgánico en la parte superior porque sus raíces son corticas y se deshidratan fácilmente. Y tercero, y no menos importante, es la cantidad de luz. Si no queremos que esa planta esté así súper estirada, etiolada, aguada, que perdió la forma que tenía cuando la compramos en el vivero, necesitamos darle la cantidad de radiación necesaria para esa especie. Generalmente son mínimo para cualquier suculenta de 4 a 6 horas. Las mejores horas de recibir sol para las plantas, para todas las plantas, son las horas de la mañana. Pero como les digo, las suculentas son plantas de páramo y desierto y hay algunas que soportan el sol pleno todos los días. Una clavecita es utilizar la herramienta de Google Lens de tu celular para identificar. La certeza no es 100%, pero más o menos te vas guiando y vas aprendiendo sobre las diferentes necesidades de las suculentas. Espero que este video te haya servido. Si te sirvió, regálame un me gusta. Si crees que puedes compartirlo con alguien que necesite esta información, hazlo. No olvides dejarme tus comentarios y preguntas por aquí abajo, que los estaré leyendo. Y no te olvides suscribirte, que te estoy viendo. ¡Chao!